Estás escuchando Especial de Prensa, Plebiscito Constitucional en Radio y Diario Universidad de Chile. Son las 12:36 y continuamos acá en Radio Universidad de Chile y también a través de radio.uchile.cl para todo el mundo y también para todo el mundo a través de nuestro YouTube, en donde pueden mirar esta posta informativa que estamos haciendo esta mañana, cuando a esta hora, les cuento, hay exactamente 20 grados con 5. Miren qué amable, hay que decir la temperatura para ir a votar. Yo temía. La última vez que fui a votar hacía tanto calor. Así que ahora la máxima esperada para hoy día en Santiago es de 24 grados. Y veo que acá, a lo largo de nuestro país, 24 en Arica, 24 en Iquique, 22 en Antofagasta. Más caluroso está Copiapó con 27. Así que está todo muy amable para poder participar. Y de participación vamos a seguir conversando con nuestro próximo invitado, sociólogo con experiencia en investigación social y sociológica y gestión de instituciones de educación superior en distintos ámbitos de pregrado y posgrado, y también ex secretario ejecutivo de la Secretaría de Participación Ciudadana de la Universidad de Chile, Carlos Rilling, quien se conecta con nosotros a través de Zoom. Carlos, muy buenas tardes ya a estas alturas. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes, Antonella. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la Secretaría de Participación Ciudadana de la Universidad de Chile, que trabajó en conjunto también con la Universidad Católica durante este proceso, tuvo varios objetivos y uno de esos tenía que ver también con informar, educar y entusiasmar a la ciudadanía de participar con los distintos herramientas que existieron además durante el proceso, de dar cuenta de sus inquietudes, ¿cierto?, de estos proyectos de iniciativa popular, etcétera. En términos generales, ¿cómo evalúan lo que fue el trabajo de la Secretaría de Participación Ciudadana y sobre todo el feedback que pudieron recibir de la ciudadanía en este proceso? Mira, efectivamente la Secretaría de Participación Ciudadana fue una innovación de este proceso constitucional. Nos fue encargada en el marco de el artículo 153 de la Constitución actualmente vigente para implementar 4 mecanismos de participación: las iniciativas populares de norma, que son probablemente las más conocidas y las más masivas, las audiencias públicas, los diálogos ciudadanos y las consultas ciudadanas. Este proceso comienza en el mes de enero del año 23. Muy rápidamente nos organizamos en conjunto con la Universidad Católica, pero hay que decirlo, con el conjunto de las universidades acreditadas del país, que fueron las convocadas a desarrollar este proceso, y con el objetivo de desarrollar el proceso de participación entre el 7 de junio y el 7 de julio. ¿Y por qué en un mes y por qué un proceso tan corto? Porque estaba la expectativa y la necesidad de que la participación se diese después de que terminase el anteproyecto, porque la participación era sobre el anteproyecto, que es otra novedad de este proceso de participación, no era una participación tan abierta, y lo segundo, tenían que estar concluida antes de que comenzara la votación de las normas. Entonces, por eso el plazo de un mes era súper importante para poder desarrollar el proceso. Nosotros, en términos de participación de números, logramos la participación de 269.864 participantes de todas las comunas del país. Participaron además del orden de 1.700 personas residentes en el exterior, y contamos con el apoyo de más de 100 organizaciones que, en alianza con nosotros o en alianza entre ellos mismos, efectivamente desarrollaron procesos de participación, se formaron para poder participar y para poder ocupar los espacios que fuimos abriendo. Y hay un punto súper importante a mencionar respecto de la adición que genera el hecho de que hayan sido las universidades las que desarrollan esto, es que, sin perjuicio que no estaba incluido dentro de las necesidades que nos planteó en su momento el Congreso, que era el mandante de esta Secretaría, nosotros muy tempranamente desarrollamos un trabajo de formación ciudadana para poder habilitar, para poder trabajar con la ciudadanía, para que pudieran conocer los mecanismos y prepararse de la mejor forma para presentarse en esto. Entonces, dado que lo desarrollamos las universidades y que entendemos que efectivamente el encargo a las universidades para este desarrollo dice relación con la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones de educación superior, creímos ahí también muy importante instalar desde muy temprano una capa de formación, que es parte de nuestra esencia, para poder acompañar
ese proceso en cada una de esas organizaciones. Nuestra evaluación en términos de participación nos deja bastante contentos. Hemos sido bien transparentes en eso, no fue fácil al comienzo. Este es un proceso que fue mucho más complejo que el anterior, en términos de que primero estábamos participando sobre un anteproyecto, o sea, era una participación mucho más acotada. Segundo, con una arquitectura institucional bastante más compleja. Teníamos una comisión experta, teníamos un consejo constitucional, había un comité técnico de admisibilidad, estábamos nosotros, entonces era un ejercicio bastante más complejo de entender dónde estaba la Constitución en qué momento. Y cuando estábamos partiendo con el trabajo de difundir que venía la participación ciudadana, una de las cosas que más nos preocupaba era explicarle a la gente dónde estábamos y cuál era en el fondo el objeto de esa participación. Puedo decir yo creo que podemos decir con bastante tranquilidad que cumplimos la tarea encomendada. No hubiese sido posible sin la participación de las universidades, que tuvieron una expresión muy interesante al momento de las audiencias públicas. Abrimos 74 sedes universitarias a lo largo del país entre el 30 de junio y el 1 de julio, de forma sincrónica. Lo consideramos nuestra suerte de teletón de la participación de alguna manera, porque efectivamente permitió que la ciudadanía pudiese tener un contacto físico con estos espacios de participación, que fue, como digo, muy reconfortante para todo el ejercicio que desarrollamos. Ahora, Carlos, es interesante escucharte porque venimos de 3 entrevistas en donde de una u otra manera pareciera instalarse, que es algo que está como en el ambiente, ¿no? La idea de esta desidia frente a este nuevo proceso, ¿cierto? De cierta desesperanza, de cansancio, sin duda, de esta idea también, y yo creo que puede tener con eso, y desde ahí quería preguntarte, ¿no? El 2020, cuando se votó a favor de un nuevo proceso constituyente, también se votó a que este fuera desarrollado no por el mundo de la política, no por el Congreso, sino a través de representantes de la ciudadanía, que esa fue la primera versión. Luego este proceso fue retomado por el Congreso de manera muy directa, y este comité de expertos que escribió este anteproyecto, que es el sobre el cual se trabajó, ¿cierto? Venía en lógicas de representación del Congreso. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, habíamos votado por otra cosa. Luego eso también no consideraba, que yo creo que para muchos de nosotros y nosotras fue una sorpresa, que en esa primera elección de 2020 no votaron cerca de 5 millones de chilenos y chilenas, que ahora aparecieron, ¿cierto? Porque el voto es obligatorio, y dijeron, bueno, en el 4 de septiembre del año pasado, que rechazaban esa propuesta. Entonces, no sé si les pasó en el proceso de decir, uy, la gente quiere, no quiere, quiere de esta manera o de esta otra no, pero lo que yo quiero resaltar es que independiente del estado anímico con el que estemos hoy día, 17 de diciembre del 23, todavía hay un sustrato de querer participar, que yo creo que es súper importante subrayarlo, ¿no? Para que no nos dejemos ir por este discurso de la desesperanza un poco, o del ya realmente da lo mismo, ¿no? Porque no da lo mismo. No da lo mismo, efectivamente, y muy de acuerdo con lo que mencionas. Una de las cosas que vimos es que, sin perjuicio de que había desorientación es distinto que desinterés, diría Claro. yo. Y en ese sentido nosotros efectivamente sí vimos mucha desorientación y dedicamos mucha energía a generar de alguna manera y a mostrarle coordenadas a la población y a los ciudadanos de dónde estábamos, pero vimos una participación que efectivamente nos dejó bastante tranquilo. Obviamente, si hubiésemos tenido más tiempo y hubiésemos tenido efectivamente un plazo más largo, podríamos haber visto otras expresiones. Pero ahí también es importante considerar que este ejercicio de participación tuvo que, de alguna manera, triangular 3 cosas: los recursos disponibles, el tiempo y la importancia de la incidencia, porque uno de los colegas con los que trabajamos, que estaba a cargo de las consultas ciudadanas, por ejemplo, decía, es importante que diseñemos esto considerando que tenemos que tener todos los resultados de participación antes de que se vote la primera norma. Cuando se vota la primera norma, efectivamente, nosotros ya partimos en otra capa, ya entra efectivamente otro plano. Entonces, es muy importante en el fondo que la participación sea oportuna y pertinente, de alguna manera. Y esa oportunidad en un proceso tan comprimido como este, que tuvo plazos súper acotados respecto al anterior, también nos presentó, como digo, un desafío importante. Pero yo concuerdo con eso, concuerdo con que efectivamente esos espacios, cuando se abren, cuando se informan, cuando se plantean desde un espacio confiable, son utilizados por las y los ciudadanos, y son espacios que sin duda debemos potenciar. Desde la Secretaría desarrollamos
varios aprendizajes, diría yo, que dicen relación y que los hemos sistematizado para otros procesos. Y un punto que no mencioné es que esto no es un ejercicio aislado, o sea, tenemos participación desde los encuentros locales autoconvocados del proceso del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, tenemos procesos de participación que se organizaron alrededor del estallido social, tenemos procesos de participación que se dieron en el marco de la Convención Constitucional, del primer ensayo de alguna manera, y tenemos este proceso. Y de hecho, nuestra primera pega fue sistematizar todo lo anterior. Y eso se lo entregamos a las y los consejeros electos y a las y los comisionados expertos. Cerca del mes de abril ya les entregamos un primer resumen. Y hay un punto importante ahí que de alguna manera va hacia los fondos. Parte importante de las cosas que recogimos en los procesos anteriores vuelven a emerger aquí. Y de alguna manera forman parte de un continuo. El menú temático efectivamente puede variar de alguna manera en términos de jerarquía, puede que haya cosas que efectivamente estaban más abajo y suben de manera sustantiva en esta versión o bajan, pero son preocupaciones más o menos comunes. Y ahí la pregunta que de alguna manera también nos queda es cómo el mundo político también está recogiendo estas inquietudes que ya se han puesto de manifiesto en distintos procesos de participación con distintas configuraciones y que efectivamente parecen todavía no encontrar un destino. Sí, de hecho, hacia allá iba a apuntar mi próxima pregunta y les recuerdo que conversamos con Carlos Rilling, ex secretario ejecutivo de la Secretaría de Participación Ciudadana de la Universidad de Chile, porque una de las cosas buenas que tiene que hayan estado las universidades detrás de estos procesos, ¿cierto?, de formación, como señalabas, también de coordinación y de levantamiento de intereses ciudadanos a través de estos instrumentos diversos, es la posibilidad de que esto no quede dando vueltas, sino como hacemos las universidades, se baje esta información, como tú dices, se entregue, ¿cierto? Se entregó a quienes estaban accionando este nuevo proceso y quizás ahora, independiente de lo que pase durante el día de hoy, Carlos, lo interesante es con qué insumos nos quedamos para el futuro. Y tú lo dijiste de manera general, pero yo que me encantaría que fuéramos un poco más específicos, porque pareciera que el 2019 teníamos temas que eran muy importantes, ¿cierto? Que tenía que ver con derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda. Uno podría pensar con los derechos básicos que debería tener un ciudadano o una ciudadana en un Estado garante. No, el tema del Estado subsidiario versus el Estado garante es algo que yo creo que estuvo muy en el corazón de esa primera propuesta constitucional, pero, por ejemplo, el tema de la seguridad no aparecía ahí, que quizás es el gran tema que se ha puesto en la agenda en el último año, ¿no? Entonces, preguntarte específicamente cuál sientes tú que son los temas que, independiente de la votación de hoy día, van a seguir rondando la contingencia y, más que eso, la vida de los chilenos y chilenas. Mira, nosotros hicimos un ejercicio de recopilación de ciertos puntos salientes. Voy a hacer un disclaimer metodológico, una nota metodológica, porque efectivamente tenemos 4 mecanismos que recogen la información de distintas formas. Pero en todos ellos, de alguna manera, lo que hicimos fue ir a buscar esos temas que salían de manera más transversal. Y en términos de temáticas, por ejemplo, en sistema político aparece una fuerte necesidad del fortalecimiento de la democracia participativa y representativa. O sea, cosas que nos pidieron, de alguna manera, fue relevar que procesos de participación como el que habíamos vivido con la Secretaría de Participación pudiesen sostenerse y que pudiesen darse en otros planos. Y una preocupación muy fuerte por la mejora de la gestión pública y la probidad, algo que aparece y que obviamente responde a su propio contexto también, de la probidad pública y una mejora en la gestión pública, una preocupación muy fuerte por la eficiencia del Estado. En términos de justicia, surgen elementos asociados al reconocimiento constitucional de pueblos indígenas, a temas asociados a bomberos, que ha aparecido de manera bien transversal. Y en términos de justicia, aparece una justicia con adjetivos, una justicia más igualitaria, más eficiente y también más punitiva, que es una cuestión que nos surgió en varios de los mecanismos de manera bien transversal. Aparecen asuntos asociados también a cómo esta justicia es más eficiente, llega de manera más rápida a los ciudadanos, efectivamente no queda atrapada y un poco más transparente. En términos de principio, aparece muy fuertemente el tema de la descentralización de un Chile unitario, pero descentralizado. Aparece el tema de familia como núcleo de la sociedad, pero con un debate súper abierto respecto a las múltiples formas de familia. Y eso es importante, la participación no resuelve esos debates, sino que los pone a la mesa. Y tenemos varios ejemplos respecto de
aquello. La defensa de los derechos humanos aparece con mucha fuerza y los principios de paridad. Y en términos de derechos sociales, que esto es generalmente lo que más población manifiesta, y efectivamente eso se mantiene respecto a procesos anteriores, eh, aparece una demanda muy importante por mayores garantías de derechos sociales, con ciertas diferencias conceptuales sobre cómo se proveen esos derechos y sobre la progresividad de esos derechos. Seguridad social, educación, vivienda, derecho al cuidado aparece con mucha fuerza, el derecho al trabajo y los derechos de distintos grupos de especial protección, de alguna manera diríamos, como niños, niñas, adolescentes, personas mayores, pueblos indígenas, etcétera. Por último, un tema que no es menor, que ya venía bien fuerte y que yo diría que aparece con mucha más fuerza y sobre todo en nuestros participantes más jóvenes, en los ciudadanos más jóvenes, es el tema del medio ambiente. Yo diría que hay una conciencia muy fuerte respecto de que el medio ambiente es tremendamente importante cuidarlo y preocuparnos de manera mucho más que el Estado tiene un rol, pero también las personas, en cuidar y proteger el medio ambiente, porque es nuestro espacio futuro. Y no es extraño que sean las personas más jóvenes, efectivamente, quienes lo manifiestan con más fuerza. Claro que sí. Ahora, es bien inquietante cuando te escucho, Carlos, porque uno piensa, bueno, todos esos temas quedaron bastante fuera de la propuesta constitucional que se está votando hoy día. O sea, es como es cosa de comparar, ¿no? Que llegó el informe, pero luego, bueno, los mismos personeros de republicanos especialmente han dicho, así como básicamente hicimos lo que a nosotros nos parecía. No estoy citando... informal e informalmente, información que anda dando vuelta ahí al respecto, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte, ¿no? Porque la manera en que quedó constituida este nuevo órgano, ¿no? Y por lo tanto, el resultado que tuvo también tuvo que ver con, como yo hablaba, esta aparición de entre 4 y 5 millones de chilenos y chilenas que no habían participado antes. Y lo que tú nos compartes, lo que hicieron desde la Secretaría, también tenía que ver con estas más de 200.000 personas que participaron, pero que lo hicieron voluntariamente, entusiastamente, con un sentido cívico potente, diciendo, es importante lo que yo tenga que decir, yo quiero participar y quiero decir cosas. Luego, y para cerrar, porque probablemente va a ser el gran desafío que tenemos ahora, ¿cómo involucramos a estos entre 4 y 5 millones de chilenos y chilenas que se ven obligados a votar y que cuando votan pareciera ser que por lo que sabemos votan desde un lugar tipo, la verdad es que no creo en los políticos, lo que pase da más o menos lo mismo, no hay muchos cambios, que es exactamente el espíritu contrario de ese grupo de chilenos y chilenas que participaron con la Secretaría, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para contagiar esta esperanza en las posibilidades de participación ciudadana para la sanidad y la democracia? Mira, voy a partir de algo experiencial y después voy a la respuesta un poco más de fondo. Cuando nosotros hicimos las audiencias públicas, que fueron este ejercicio donde las universidades se abrieron para recibir a la ciudadanía y para escucharlo, fue muy significativo ver cómo las personas, algunos venían de organizaciones que efectivamente tenían años de experiencia en participación ciudadana, entonces traían intereses formados de mucha gente, otros eran ciudadanos individuales que venían a plantear un tema. Pero yo diría que efectivamente el espíritu de generar ese espacio respetuoso, de entender el otro como un otro válido, de alguna manera, que fue un poco lo que quisimos instalar desde la Secretaría, que efectivamente estas opiniones, más allá de que uno podría comulgar o no con ellas, dependiendo de su propia individualidad, todas eran igualmente válidas dentro de ese marco. Sirvió mucho para darle un tono que efectivamente era muy distinto a la conversación. Nos pasó en las audiencias, nos pasó en los diálogos, nos pasó en todos esos espacios. Y lo conecto con la entrevista anterior respecto de tener un diálogo un poco más calmo en el fondo, con la pelota un poco más en el piso. Claro. Yo creo que nos falta un poco de eso, ¿no? Un poquito más de hablar de las ideas, más que efectivamente, y de reconocer que esas ideas, independiente que no puedan comulgar conmigo, son ideas válidas de ser expresadas. Dicho eso, yo diría que hay un aprendizaje importante, esto lo conversábamos con expertos internacionales que han visto este proceso, tuvimos a profesores de la Universidad de Texas hace poquito en la universidad que vinieron a conversar con nosotros sobre cómo había sido, y nos decían que encontraban bien sorprendente esto por varias razones. Uno, porque la participación estaba fuera de los órganos deliberativos, y ese yo diría que es una clave importante, en el fondo, darle cierta independencia a los espacios de participación para poder recogerla con cierta autonomía. Y segundo, que efectivamente
hay una parte en el fondo que no podemos hacer desde quienes organizan la participación, que es el tema de tener esa resonancia, que efectivamente esos efectos se vean. Toda la información de la Secretaría de Participación, y yo creo que ese es un punto importante también, está disponible en el sitio de secretariadeparticipación.cl y estamos trabajando con la Biblioteca del Congreso Nacional para dejarla disponible en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional para que todos los ciudadanos la puedan recoger. Y en las distintas conversaciones que hemos tenido con académicos, con centros de estudio, hemos llegado a la conclusión y de alguna manera queremos hacer la invitación también de que sea información que no se muera, que sean argumentos para otras cosas, que sean argumentos para futuros proyectos de ley, que sean argumentos para procesos de distinta naturaleza que puedan recoger esta información y que efectivamente puedan ampararse sobre ella, porque cuando uno va mirando la historia, se da cuenta que hay un historial de participación ciudadana que aborda estas temáticas. Y que efectivamente, como digo, es importante que desde los espacios políticos pueda ser considerada y pueda ser tomada en cuenta para poder valorizarla. En mi opinión personal, la participación ciudadana en ningún caso reemplaza la democracia representativa, pero sí la complementa de muy buena manera. Y para que efectivamente ese complemento se dé, tiene que verse y tiene que poder tangibilizarse. Bueno, en eso estamos acá en Radio Universidad de Chile. Me parece muy importante esto que señalas, Carlos, de decir, además, a mí me pasa, me da mucha urticaria cuando escucho a los políticos y políticas decir, no, pero es que la gente dice. Y es como, a ver, pero ¿cómo yo sé que la gente dice eso, no? Esta apropiación de la gente y de sus dichos, bueno, es algo que puede sostenerse a partir de distintos mecanismos y ustedes pueden ir a secretariadeparticipación.cl y ahí tienen los resultados de las 1.136 audiencias, 12.052 participantes en diálogo ciudadano, 637.612 apoyos e iniciativas populares de norma. Efectivamente hubo bastante movimiento, fue solo un mes. Así que imagínense si hubiese tenido más tiempo. Así que hay esperanza en la participación, hay esperanza en poder generar espacios de encuentro y de diálogo para la construcción de una sociedad en comunidad, que es algo que pareciera hoy día ser contracultural, pero ahí vamos. En Radio Universidad de Chile creemos sin duda eso, en la Universidad de Chile creemos eso y por eso existió también esta Secretaría de Participación Ciudadana, cuyo secretario ejecutivo fue Carlos Rilling, quien ha conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Carlos, por este tiempo. Muchas gracias, Antonella, y muchas gracias por la cobertura que están dando este proceso. Es muy importante. Bueno, seguimos nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Gracias, Carlos. Lo dejamos ir. Ya veo que está Diana Porras por acá para tomar la posta de este proceso informativo que estamos haciendo en Radio Universidad de Chile hasta las 20 horas. Vamos a estar en vivo y en directo con todo nuestro departamento de prensa desplegado y también nuestros colaboradores y colaboradoras en distintos puntos del país. Yo me despido, voy a votar, de hecho, ahora mismo, y vuelvo mañana a las 10 a hacer el semáforo mientras les dejo en compañía de nuestra colega Diana Porras y todo el departamento de prensa.